pastor, amén, que trae la palabra. Vamos a disponer todo nuestro ser, porque el Señor va a hablar a nuestra vida hoy. El Señor le bendiga poderosamente. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en este día? Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Vamos a ver las escrituras, hermosos hermanos, para no perder mucho tiempo, amén. Aleluya, siéntese bienvenido y siéntese en victoria, amén. Bendecimos a los hermanitos que no pudieron estar aquí, amén. Anhelaron estar, pero no pudieron, amén. Mateo capítulo 16, versículo 18. Gloria a Dios. Y cuando usted lo tenga, puede decir amén. Hoy es un día de victoria, usted lo sabe. Muy buen día de victoria, amén. Y hasta está por llover, ¿verdad que sí allá afuera? Es bendición de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? José? ¿Verdad, hermanos? Es una bendición que llueva, ¿verdad que sí? Porque nos han correteado mucho la alergia. Mateo 16, versículo 18. Si pueden prender la luz acá, para que vean mejor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Versículo 18. ¿Lo tiene? Dice así, palabra del Señor. Vamos a leerlo con la bendición que ya está cayendo desde hace rato. Vamos a aprovechar para poder hablar y sacar esta semilla. Amén. Dice así, versículo 18. Habla Jesús, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti, diga, a mí, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cierre sus ojos, ponga su mano derecha en su corazón y diga: Dios del cielo y de la tierra, creador del universo, estoy delante de ti, Señor. Te he pedido perdón y te pido perdón aún. Y te ruego con todo mi corazón que saques pan de esta palabra, que alimentes mi espíritu, que me des guianza, consejo, fortaleza, liberación, sanidad, que guíen mis pasos. Háblame, porque yo de todo corazón te escucharé. Háblame, Padre, porque tu Hijo te escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Aleluya. Hermanitos, es una bendición poder estar aquí reunidos. Como les dije, siéntase en victoria. Siéntase en victoria. Algunos hermanitos quisieron venir y no pudieron, no alcanzaron. Uno que otro estorbito por ahí, ¿verdad? Y las hermanitas, la hermana, ¿verdad? Warner, la hermana Vera andan fuera atendiendo a un familiar, y hasta allí enviamos la bendición, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. El Señor Jesús vino a dejar una enseñanza un poquito difícil de entender para muchos, pero para muchos un poquito fácil también, porque dice la Biblia que el que no se hace como un niño iba a ser muy difícil de entender este evangelio. Este evangelio aparentemente se ve muy sencillo de entender, pero enfocándose bien a entenderlo se pone difícil, muy difícil, porque se requiere como una lupa para entenderlo, porque esto es un contenido que está en un libro con tinta y papel imprimido en la imprenta de don Tío Juan, de quien sea, cualquier imprenta que lleve por nombre. Pero la realidad es que Dios inspiró a unos hombres de carne y hueso, así como usted y yo, los inspiró para poder escribir en estas escrituras la palabra que Él quería que estuviera escrita según el propósito de Él. ¿Amén, hermanos? Y cuando inspiró a esos hombres inspirados por el Espíritu de Dios, empezaron
empezaron a escribir lo que el Espíritu Santo les estaba dando que escribieran. Se escribió en unos rollos muy antiguos y después de esos rollos los empezaron a traducir en diferentes lenguajes. Para ahora está traducido a nosotros en el castellano, en el español, como lo conocemos, amén. Pero esas escrituras tienen una esencia espiritual. Cuando uno lo quiere leer normal, como un ser humano normal, uno lo lee como una muy buena historia, como una agradable historia, amén. Estaba escuchando de un amigo mío, pastor de California, que como un maestro de la Universidad Teológica, de los que estudian la Biblia de principio a fin, en una escuela académica bíblica, dice que él tenía muchas clases, ya años trabajando, enseñando clases de la Biblia. Conocía muy bien el Génesis y el Apocalipsis de principio a fin. Pero váyame la sorpresa que me dijo que él era ateo, mire, que él no creía en Dios, pero que él conocía la Biblia de principio a fin porque era su trabajo. Entonces, hay personas que la conocen perfectamente la Biblia, pero no tienen iluminación del Espíritu de Dios. Este personaje era ateo, no creía en Dios, pero manejaba la Biblia muy bien porque era su trabajo. Amén. O sea, no nada más es leer la Biblia, sino entender la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, nomás por leerla es palabra muerta. Pero cuando el Espíritu Santo se mete en la palabra y la empieza a avivar, sucede algo extraordinario en nosotros, que empezamos a entender algo tan maravilloso. Empezamos a vivir aquellas historias como si nosotros fuéramos protagonistas de ellas, como si nosotros estuviéramos dentro de esas historias. Y es allí cuando el Señor nos habla por medio de la Biblia y empieza a leer. Usted dice, ¿me está hablando a mí? Está escuchando el mensaje y dice, el mensaje era para mí. ¿Quién le dijo a usted eso? Eso es para mí, a mí me están hablando. Pero es la razón, porque el Espíritu Santo empieza a moverse, y cuando yo empiezo a leer la palabra, el Espíritu toma la letra y la empieza a acomodar a los corazones. Y es algo maravilloso que el Señor nos dé guianza, instrucción. Como un día se paró con sus discípulos, se le quedó viendo a Pedro y le dijo a Pedro, pero él ya no estaba hablándole a Pedro como una persona. Él ya estaba viajando, trasladándose al futuro, al año 2016, y decía, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro pensaba que lo estaba viendo a él, pero ya no lo estaba viendo a él, ya te estaba viendo a ti, ya te estaba viendo a ti como iglesia. Y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y pensando en usted, pensando en sus hijos, pensando en la generación que viene, él estaba viendo el futuro. A su nombre. Dios es bueno, ¿va que sí? Y luego dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Dios bendiga a nuestro hermanito Isaías, ¿verdad? Isaías, ¿su nombre va que sí? Isaías o Isaías. O Isaac. Viene con su esposa. Welcome, God bless you. Tal vez no entiende mucho inglés, pero usted le puede ir explicando un poquito, ¿va que sí? Gloria a Dios. Ok, bienvenidos, amén. Todos los demás somos de casa. Y entonces el Señor tenía un propósito muy bueno, muy nice. ¿Y sabe cuál era el propósito de él? Había muchísimas personas en la tierra, había muchísimos siervos del Padre que ya tenían dando en la tierra. Y cuando vino Jesucristo, él dijo, no, yo no quiero ninguno de estos equipos que están aquí en la tierra. Ninguna de estas personas que están aquí en la tierra yo no quiero. Yo vengo a edificar mi iglesia. A mi equipo yo vengo a seleccionar. Oh, hay muchos que aman a Dios, no, pero yo quiero mi propio equipo. Y Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Padre, por ahora no va a ser tu equipo, va a ser mi equipo. Y yo los voy a manejar. Y yo les voy a dar un nombre como ID. Y yo voy a estar con ellos. Y nosotros por eso se nos atribuye el nombre de cristianos. Porque Él nos hizo llamar parte de un equipo. Él nos llamó a nosotros, Él
nos encontró en el camino. No es que yo encontré a Cristo, no, Él a usted la alcanzó. Él a usted fue y lo alcanzó. En el año fulano, el día fulano, lo que estaba haciendo en ese día, el Señor fue y lo encontró. Ahí donde usted estaba parado, donde estaba caminando, donde estaba oyendo la palabra, ahí se paró el Señor y le habló y le dijo: tú eres parte de mi equipo. Y él le dijo: tú eres parte de mi equipo. ¿Y usted qué? ¿O usted estaba esperando el momento cuando Cristo vino a su vida? Usted no se imaginó el día que Cristo iba a venir a encontrarle a usted y decirle: tú eres parte de mi equipo. ¿Cuántos son parte del equipo de Cristo? Estaba usted y le dijo: tú eres parte de mi equipo. Y había muchos vecinos a un lado, sobrinos, tíos, abuelos, de todo había a un lado, y a ellos no les dijo. Le dijo: tú, a usted, tú eres parte de mi equipo. ¡Wow! ¡Qué selección! ¡Qué escogimiento! Déjenme escondo el cigarro, déjenme escondo la bolsita. Yo, se voltea a ver, y el Señor mirándolo a usted. Usted se voltea y el Señor: tú eres. Yo, hermano, usted. No le habló a la tía, a usted le habló. Usted por nombre, señalado, a ti te llamó el Señor para que fueras parte de su equipo. Qué privilegio tener un líder, un capitán como Cristo Jesús. Es un privilegio. Aleluya, a su nombre. Pero se da cuenta que no todos son parte del equipo. En su trabajo, ¿cuántos hay del equipo de Jesucristo? En la escuela, en la pulga, en el mall, ¿cuántos hay de equipo del Señor? Y si usted pasa un día inadvertido, tal vez en ese momento no hay nadie, y usted es el único que es parte del equipo de Cristo Jesús, el Verbo, el creador del cielo y de la tierra, el que venció la muerte, el que resucitó. Jesucristo que está en el trono, el coronado de gloria, es su capitán, el que le llamó a ser parte de su equipo. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Y dice que un día el Señor Jesucristo se para en un lugar y empieza a orar al Padre. Le dice, bueno, la oración ahí en San Juan 17 es larga, pero empieza a hablar con el Padre. Y en una de ellas, ahí en el versículo 6, dice: Padre, todos eran tuyos y tú me los diste. Y de todos los que me has dado, ninguno se ha perdido. Y yo los guardaré en tu nombre y les daré a conocer tu nombre aún. Padre, dice, los que me has dado, fíjese, los que me has dado eran tuyos y tú me los diste. Entonces quiere decir que antes, amado hermano, de que Cristo nos encontrara y nos llamara para ser parte de su equipo, de Cristo, de la iglesia de Cristo, nosotros le pertenecíamos a la mano del Padre. Y ese es el gran propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra, para reconciliarnos con nuestro Padre. Pero dice: Padre, eran tuyos antes, solamente me los diste. Y como si el Señor le dijera: gracias, Padre Celestial, el único, el verdadero, el altísimo Dios, gracias, porque eran tuyos. Y ahí en el libro de Jeremías 1:5 dice: desde antes que nacieses, yo te conocí. Y antes que te formase en el vientre, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero mire qué tremenda palabra que le dice a Jeremías: antes que tú nacieses, yo ya te conocía. Y todavía antes de que nacieras, cuando estabas en el vientre, tú todavía no eras formado, pero yo ya te había santificado. Y todavía te marqué tu vida. Tracé una línea, hice un propósito para tu vida y te di por profeta a las naciones, y te di por urgía, y te di por evangelista, y te di por esto para la ciudad de Albuquerque. Imagínese usted, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía, mijita.
hijita Chencha, que vienes de allá del rancho de allá de Guadalajara. Antes de que tú nacieras, hijita Chencha, yo ya te conocía. Imagínense qué tremendo es eso de que el Padre ya nos conocía antes de nacer. ¿Y dónde nos conoció si todavía no existíamos? Y dice el Señor, tuyos eran tuyos. Y si todavía no nacíamos, es que el Padre ya nos tenía en su poder. Ya existíamos ante la presencia del Padre. ¿Y cómo no? Si dice que antes de crear todo, amados hermanos, primeramente lo creó en su sueño eterno. Primero creó el principio y el final en su sueño eterno. Y después en ese sueño eterno lo hizo realidad por medio del verbo, por medio de la palabra. Y cobró vida aquel sueño de Dios Padre que estaba en los secretos de la eternidad, allá en lo profundo. El Padre primero creó un punto, 2, 3, y después allí estábamos nosotros. El Padre primero creó la creación en su sueño. Antes de que existieran todas las cosas, lo hizo existir en lo eterno. Y cuando acabó de crear todo, Génesis, Apocalipsis, principio y fin, lo bajó para hacerlo realidad. Primeramente un escritor de películas o de telenovelas lo escribe en un cuaderno. Hace vivir la historia primero en un negativo y después lo hace positivo, lo hace real. Así el Padre primero creó aquella gran historia de la creación allá en su sueño eterno y después la bajó y la hizo que existiera. Entonces, ¿dónde nos conoció el Padre a ti y a mí antes de que el mundo existiera en los universos? En aquella creación que el Padre tuvo primero. Nos conoció cuando nos creó. No existía nada. Todo esto que usted ve ya pasó allá. Allá nos conoció. Allá vivimos antes. Nosotros vivimos el presente hoy. Pero allá ya pasó. El día que partimos con el Señor en este planeta, vamos hermanos, allá ya pasó. El día que fuimos arrebatados por Cristo en las bodas, allá ya pasó, hermanos. Allá ya estamos como espíritus eternos. En aquel sueño de Dios todo ya pasó. La historia allá se hizo y se acabó. Pero aquí en la tierra apenas se está viviendo. Somos protagonistas de una historia eterna que antes sucedió allá primero. El día de mañana, allá ya pasó. Hermanos, para el Padre ya pasó todo esto. Su nombre. Y el Señor le dice, pues tuyos eran y me lo estás prestando. Pero amado hermano, nosotros, vaya conmigo porque voy a decir que qué pasó. Abróchense los cinturones, por favor, que vamos a despegar. Vamos a ir unos segundos allá con el Señor al cielo del Padre. Amén, a su nombre. ¿Ya se abrochó su cinturón? Si no le dan clic en los ángeles, no cliquen el cinturón. Romanos 8. Vaya conmigo y alaba al Señor. El ángel del Señor no se enoja. Cristo no se enoja, al contrario, se goza. Romanos 8. Romanos 8. Acuérdese, amado hermano, como el diablo, diga, el Señor lo reprenda. Diga otra vez, el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Pero ahora usted tiene autoridad y el Señor le dio el nombre que es sobre todo nombre, ¿va que sí? Ahora usted tome esa autoridad, diga, toma esa autoridad que Cristo me dio. Y diga, diablo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Fuera de mi vida, fuera de mi familia. Lo ordeno en el nombre de Jesús. Y si no me obedeces a mi palabra, el ángel del Señor Jesucristo te castigará.
versículo 28. ¿Se acuerda cuando el diablo nos robó la identidad, pueblo? ¿Se acuerda cuando el diablo te robó tu identidad? Y naciste una niña buena, bonita, un niño bueno, bonito, hermoso. Y el diablo te robó tu identidad, marcándote la vida, haciéndote caer en vicios. Te marcó tu vida y ahora tenemos marcas en nuestra personalidad de cómo el enemigo nos hizo daño. Venimos heridos del mundo y nos robó la identidad a la fuerza. A la mala nos la robó. Nos engañó. Pero qué bendición cuando Cristo nos encontró en el camino y nos dijo: te voy a regresar la ID, te voy a regresar tu identidad que el diablo te robó. Porque desde antes que tú nacieras, yo ya te había conocido, hija. Desde antes que eras formado del vientre, hijo, yo ya te había santificado. ¿Y cómo es que nacimos groseros? ¿Cómo es que nacimos bandoleros? ¿Cómo es que nacimos de lo peor en la calle? ¿Por qué? Porque el diablo nos robó la identidad. Pero ahora Cristo nos la regresó. Golpeó a Satanás y le arrebató nuestra identidad. Y ahora nos la regresó. Dijo: toma, hijita, ahora es que tienes que saber que tú vienes y nacías y existías antes de que el mundo existiese. Tú vienes marcada desde el cielo, tú vienes marcado del cielo y viniste a esta tierra a ejercer un propósito. Tú eres misionero, tú eres misionera, tú eres peregrino. Vienes del cielo a una misión a la tierra y hay que cumplirla. Y el Señor nos da la identidad y dice: gracias, Padre, gracias porque ahora somos tus hijos. Ahora entendemos que somos sus hijos. Aleluya. ¿Usted cree que el enemigo no se enojó? Se enojó porque la quería matar, lo quería matar y ya no pudo. Golpeó hasta donde más pudo y lo que nos hizo, ya nos lo hizo. Más, ya no puede. Hasta ahí llegó. Ahora, decía de mi rancho, ahora va la mía. ¿Usted no dice eso? ¿Usted no dice eso? ¿Usted no dice eso? Ahora va la nuestra. Dice una hermana: que se agarre, ¿verdad? Ahora va la nuestra, pueblo. Porque tenemos un nombre que es sobre todo. Y ante ese nombre dice que toda rodilla se ha de doblar. Y si no se dobla, usted no dobla la fuerza. En el nombre de Jesús, a la fuerza nos tiene que doblar. Allí en el versículo 28, ¿quién vive, hermanos? A su nombre. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, fíjese, a los que aman a Dios, a los que no aman a Dios, no es para ellos, pero para los que aman a Dios es para ellos esto. Dice: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, una vez más, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A su nombre. ¿Se analizó los pasos? ¿Analizó el peregrinaje del que ama a Dios? Primeramente, ¿qué le dice? Que a los que son llamados con propósito. Dios tiene un propósito con su vida. Oh, usted ya sabe que su vida ahora no se camina sola. Usted sabe que cuando nació, en el nuevo nacimiento,
Las cosas pasaron. Su papá de carne y su mamá de carne se convirtieron ahora en otra cosa. Ya no son en realidad sus papás, sus padres. Son sus guardianes. Son sus mayordomos, dice la Biblia. Usted nació ahora del Espíritu por la mano de Dios. Y quedó anulado el derecho, mire, del nacimiento humano. Ahora el Padre le dice: a nadie le llames Padre, que ahora nomás hay uno en los cielos. Tu hermanita y tu prima. Ahora tienes, mira cuántos hermanos tienes ahora. Imagínese usted, nos hizo un cambio milagroso, un cambio muy extraño, que quedó anulado el nacimiento en la carne y en la sangre. Ahora el que vale de hoy, es el nacimiento de nuevo en Cristo. Ha nacido una nueva criatura en nosotros, hermano José. Ha nacido una, y la vieja, hermano José, fue sepultada. Fue sepultada. Y nacimos de nuevo. Tenemos dos nacimientos ahora como cristianos. Ahora nacimos en el Espíritu. Y es ahí donde el Padre nos empieza a volver a dar la conexión de lo que éramos antes. Amados hermanos, antes de que el mundo existiera, ya con este versículo que vemos claro, nosotros habíamos sido predestinados. Y después, amados hermanos, dice que fuimos llamados, después justificados y luego glorificados. Primero, amados hermanos, imagínense, el Creador empieza a formar sus hijos. Dios es espíritu y empieza a darle creación y forma a sus hijos, que son hijos espíritus. Hermana, hermano, usted es un espíritu. Usted es un espíritu. Solo que Dios le prestó un cuerpo humano de carne para poder caminar en este mundo terrenal. Pero usted es un espíritu. Y dice la Biblia que nos predestinó con Él, en Él. ¿Dónde vive Él? Allá en el extremo del cielo, allá en lo más profundo del cielo. De allá vinimos nosotros, usted y yo. Nuestro origen está en la Jerusalén del cielo, en ese